Buenas tardes. Voy a empezar a platicar acerca de los mecanismos que tenemos prácticamente para poder realizar nosotros el transporte molecular de calor. En la transferencia de calor existen cuatro mecanismos, que es el conductivo, que es el que voy a ver ahorita, que voy a discutir un poquito ahorita. El convectivo, el difusivo y el de radiación, que es el que está prácticamente basado en ondas electromagnéticas. Aquí le puse un comentario, dice los tres primeros, el conductivo, el convectivo y el difusivo, requieren de un medio de transporte para poder transportar calor. El conductivo es característico de los sólidos. Y hay una ley fundamental, que es la que voy a discutir ahorita, que es la ley de Fourier. La ley de Fourier es la ley del transporte molecular de calor por conducción. El calor por convección es característico de líquidos y de gases. El difusivo también maneja ese tipo de fluidos y podemos decir que es el inverso de la convección. El que se realiza o se efectúa por medio de ondas electromagnéticas, que es el de la radiación, no necesita de un medio de transporte para poder transferirse. La importancia que tiene prácticamente la transferencia de calor en ingeniería química es enorme. Cada uno de los mecanismos están prácticamente considerados de gran importancia en casi todos los aspectos cuando tratamos nosotros de hacer evaluaciones de la ponderación de energía que se requiere en una planta de proceso con respecto a los equipos que necesitan prácticamente la ayudantía, vamos a llamarlo de esa forma, del calor para poder operar y para poder proporcionar un servicio en ese sentido al respecto. Las plantas químicas están conformadas por equipo mayor y equipo menor. El equipo mayor por lo regular son reactores y separadores. Y hay un equipo menor. El equipo menor es el que se encuentra prácticamente el medio, vamos a llamarlo de esa manera, el medio del equipo mayor. El equipo menor es aquel equipo que sirve para calentar, para enfriar, para comprimir, para transportar, para cambiar de tamaño. Estamos hablando, en otras palabras, de calderas, calderines, calderetas, intercambiadores de calor, calentadores, enfriadores, bombas, compresores, bandas transportadoras, molinos, etc. Pero los que prácticamente están relacionados de una u otra manera con la transferencia de calor, podríamos decir lo que son los calderines, las calderetas, los intercambiadores y las calderas, que son prácticamente importantes en ese sentido, que proporcionan una gran cantidad de energía a los equipos que en un momento determinado la necesitan y la requieren. Entonces, la transferencia de calor es una operación que se requiere en cuanto a importancia se trata, para que una planta química, opere perfecta y adecuadamente. Hoy en día hay fundamentaciones importantes que relacionan de una de otra manera la transferencia de calor como algo fundamental. Hay una materia que llevamos aquí que es termodinámica, que tiene que ver exactamente el estudio con todo lo que se relaciona a las energías. Y el calor no es la excepción, el calor también es una forma de energía. No confundir el calor con la temperatura. El calor viene siendo prácticamente una forma de energía que se transfiere, mientras que la temperatura es la fuerza impulsora necesaria para que esa transferencia, en este caso de calor, se lleve efecto. No puede haber transferencia de calor si no hay fuerza impulsora, y podemos decir que la fuerza impulsora del calor o de la mayor parte de las energías, de todas las energías, es prácticamente la delta T, la diferencia de temperaturas. Voy a platicar un poquito acerca de una ley que es la ley de Fourier. Es la reina del transporte por conducción. Esta ley de Fourier, podríamos decir lo que es la parte fundamental cuando tratamos nosotros de efectuar y realizar balances desde el punto de vista microscópico, que también tiene una fundamentación importante y que relacionan de una u otra manera algo en este sentido, que requieren prácticamente la fundamentación que está prácticamente planteada en lo que se refiere a la ponderación de calor por todas sus vías, ¿verdad? Por todas sus vías.
Entonces, el considerando que voy a manejar ahorita con respecto a la ley de Fourier, va a estar prácticamente basado en este prototipo. Este es mi escenario para explicar la ley de Fourier, que no es más que una barra rectangular sólida, así. De aquí a aquí es A, de aquí a aquí es C, y de aquí acá abajo es B. De esa manera estamos caracterizando. Va a haber una fuente caliente, va a haber una fuente fría, y vamos a llevar calor a través de esa barra rectangular. Va a haber un requisito indispensable para que supuestamente la transferencia de calor sea en este sentido. Así es necesario que esta temperatura que tiene la fuente caliente sea mayor que la temperatura que tiene la fuente fría. Solamente de esa forma, el sentido que va a tener prácticamente el flujo de calor sería de esta manera. Sí, solo sí, como dicen los matemáticos. Sí, T1 es mayor que T2. Y esto le vamos a llamar flujo de calor. Este flujo de calor va a estar en unidades de energía. Por unidades de tiempo. Flujo de calor, un flujo de energía. Entonces, calor sobre tiempo, las unidades de energía, pues la caloría, la kilocaloría o el BTU. Un BTU es igual a 252 calorías. ¿Sí? Y voy a considerar para tal efecto, me voy a mover en coordenadas cartesianas. Aquí lo estoy tomando de hecho de aquí, de esta partecita. Aquí es mi Y, es esto. Aquí está el sentido de la Z, que sería este. Y el otro es este, que es este, el sentido de las X. Bien. Si nosotros manejamos un prototipo diferencial, ¿qué quiere decir esto? Pues una molécula tras otra, o sea, desde el punto de vista molecular, voy a considerar prácticamente que esta molécula que estoy asurando así como un puntito negro con respecto a esta, estoy poniendo más negras aquí. La distancia que prácticamente aquí es una distancia entre molécula y molécula que no se alcanza a ver a simple vista. Y lo que vamos a hacer es simplemente poner el dibujo de esta forma para que tú lo veas exactamente, para que entiendas lo que pasa en una transferencia de calor por conducción. Aquí está la pared de la molécula caliente, es esto, así es. Y esta es la molécula. Esta es la primera molécula y esta será la segunda molécula. Así es. Obviamente la temperatura que corresponde a la molécula de la fuente caliente pues tiene que ser mayor que la de la molécula menos caliente. Entonces de esta forma disminuye a través de un perfil recto de temperaturas T1 para T2. Y la distancia que va a recorrer es una distancia diferencial. Este es pequeñísimo, vuelvo a repetir, esto no se vería a simple vista, lo estoy haciendo más grande para que tú entiendas. ¿Sí? En el momento que empieza a calentarse esta molécula por medio de una fuente, la fuente puede ser una fuente eléctrica, puede ser una fuente viscosa, puede ser una fuente nuclear, puede ser simple y sencillamente un material más caliente que supuestamente tiene esta barra. Punto. Entonces hay una transferencia de calor en el momento en que esa T1 es mayor que esta T2, la transferencia de calor va a ser en el sentido de esta coordenada, que es la coordenada de X. Esta va a ser prácticamente la distancia que va a recorrer esta delta X para que haya una disminución de temperatura de T1 a T2. Y esta recta que ves viene siendo el perfil recto que se alcanza en esa disminución de temperatura. Cuando empieza a calentarse esta molécula, que es la subsiguiente de la primera, aquí esto corresponde a esto, y esta sería prácticamente la otra molécula, ¿sí? En el momento en que la molécula más caliente le empieza a transferir calor a la menos fría, empieza la molécula que siga empieza a vibrar, empieza a calentarse. La energía es prácticamente de esa forma como se transfiere, que hace que al vibrar por contacto, esta molécula proporciona la transferencia de calor a la que sigue, y así, a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. Empiezan a vibrar todas esas moléculas
y por contacto, por el fenómeno de vibración, se va transfiriendo la cantidad de energía de una molécula a otra cuando se trata de un sólido. Pues aquí estamos poniendo transferencia de calor por contacto molecular. La molécula del celular vibra al calentarse, así puse yo el comentario. ¿Sí? Y para un elemento diferencial se está refiriendo, cuando yo hablo de un elemento diferencial, nos estamos refiriendo a un elemento muy chiquitito, a un elemento del tamaño de una molécula. Este es un diferencial que es algo muy pequeño, ¿sí? Entonces, para un elemento diferencial, aquí estoy poniendo si el movimiento de esta Q de X es en el eje de las X, así. Quiere decir entonces que la forma y la manera que tuviera prácticamente el área por donde se va a transportar el calor de T1 a T2, o sea, esto que estoy aquí recargando en negro, corresponde a esta área, a esta. Y esta que estoy aquí también recalcando en negro sería esta área. ¿Se capta? Sí. Esta es una molécula y esta es la otra. Y el pedacito que va a recorrer va a ser en el sentido de la que va a ser esta delta X. Así como lo tengo yo aquí. Así. Correspondería a esta partecita. Claro, estoy haciéndolo muy pequeño para que tú entiendas exactamente cómo se lleva efecto y se lleva a cabo esto, ¿verdad? Y el área en este caso sería A por B. Aquí sería A por B. Igual. Ahora aquí se puede observar definitivamente que el área para este caso, que es el área de transmisión, que es el área transversa por donde supuestamente entra el calor, será el producto de A a B en caso de estar manejando nosotros un rectángulo. A por B. Y es obvio también, sí, que este flujo a través de esta área, este flujo de calor a través de esta área, es directamente proporcional, ¿sí?, a este gradiente de temperaturas. ¿Cuál gradiente de temperaturas? Pues el que viene siendo prácticamente la diferencia de temperaturas de T1 a T2. Ya vimos que T1 es mayor que T2, ¿sí?, en la dirección que supuestamente se está moviendo el flujo de calor. Con respecto, entonces es lo que se llama gradiente, es un gradiente de temperatura. Esa es la fuerza impulsora que necesita la transferencia de calor para poder llevarse efecto. T nada más. Y la coordenada donde se mueve esa fuerza impulsora, todo esto, es lo que se llama gradiente. Esta es la fuerza impulsora, para que me entiendan. Y este es el gradiente para esta dirección. Así es. Si quito yo el signo de proporcionalidad, se convierte entonces esto en un signo igual con una K. Esa es la constante de proporcionalidad. A esa constante de proporcionalidad le llamamos nosotros conductividad térmica. Y la conductividad térmica no son más que fuerzas también de cohesión que se oponen a que la transferencia de calor, a que el flujo de calor fluya a través de la superficie del sólido. Por eso se le pone un signo menos. Si ahora se moviera en el eje de las Y, pues sería así. También desde el punto de vista del diferencial. Los diferenciales tienen la misma forma, muchachos. Todos los diferenciales tienen la misma forma del prototipo mayor. Pues se lo estamos poniendo igualito. Tiene la misma forma del prototipo mayor. Lo único que estamos referenciando en este caso es que en el sentido que se mueve es prácticamente lo que concierne al el sentido del elemento diferencial. Aquí es en delta X, pues es en delta X. Se va a mover en el sentido del Y, entonces esta va a ser la delta Y. Y cuando se mueve en el sentido de la Z, pues se va a hacer una delta Z. Así de simple. Entonces, para este caso, igualmente T1 es mayor que T2. Si es así, entonces el sentido del flujo es arriba, es de abajo hacia arriba. Aquí entra, como QY, atraviesa este pedacito que es la longitud del diferencial, entonces saldrá como Y más delta Y más ese pedacito. A eso se refiere nada más. Y hacemos exactamente lo mismo. Ahora el área va a ser C por A. Aquí está C. Perdón. Esto viene C y esto viene siendo C por A. Perdón. Hacemos lo mismo. Sería el flujo de calor en Y con respecto a esta área
de transferencia es proporcional al gradiente en la dirección en la que se mueve, el flujo. ¿El flujo de qué? El flujo de calor. Y para este caso el área de transferencia es A por C. Es esto por esto. Entra como QY y sale como Q en Y más delta Y más este pedacito. Y aquí está la otra representación. Quitamos el signo de proporcionalidad. Esto lo sustituimos por el signo igual y esta menos, que concierne a lo mismo que acabo de decir hace un momento, que no son más que fuerzas de cohesión intermolecular que se ponen al flujo de calor en ese trayecto, ¿sí? Y eso se llama conductividad térmica, también lo hemos considerado en ese sentido, ¿verdad? Y aquí se puede ver que el gradiente, este gradiente, se está moviendo exactamente en la dirección del que se mueve el flujo de calor. Y para el movimiento, para el flujo de calor en la dirección Z, que es esta, así de así. Y sigue abajo el mismo considerando, ¿verdad? Entra como QZ y sale como QZ más el pedacito que recorre, la delta Z. T1 es mayor que T2, entonces el sentido del flujo es de aquí para allá. Y hacemos lo mismo. Ese QZ, ¿sí?, se transfiere a través de esta área. Esto es proporcional, esto se le llama flux, a esta relación del flujo entre el área, se le llama flux, ¿sí? Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Quitamos el signo de proporcionalidad y este signo de proporcionalidad lo sustituye nuevamente por la conductividad con signo menos y un signo igual. Y ya son las tres formas que tiene prácticamente en coordenadas cartesianas, dependiendo el sentido en el que se mueva, o la coordenada en el que se mueva el flujo de calor, la famosa ley de Fourier. Esta es la ley de Fourier en X, la ley de Fourier moviéndose en Y y la ley de Fourier moviéndose en